Jeremías 18:1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La señal del alfarero en la vasija de barro. La vasija de barro eres tú y soy yo. Es una manera figurada de hablar, pero la realidad a la cual se refiere es sencilla, es real, tangible. El resultado, el efecto de la mano del alfarero sobre la vasija que él quiere hacer es tan parecido al efecto, al trabajo del Señor en la vida de cada uno de nosotros. De este pasaje hay algo de lo cual vamos a hablar. El resumen es este: hay dos características del siervo de Dios, del que le sirve al Señor. Quiero decir que siervo no solamente es aquel a quien la iglesia dice: oh, siervo del Señor, la sierva del Señor. Siervo no solamente el que es pastor o la que es pastora, el que canta, la que canta, el que impone manos para sanar enfermos. No solamente es siervo el que da una palabra profética. Siervo es sinónimo de sirviente, uno que sirve. Y de una u otra manera los hijos de Dios le servimos a él. Algunos para regañar, otros para exhortar, otros para tapar portillos, otros para reparar cercas que se han caído, otros para interceder. Los usos del Señor de sus ovejas en la casa del Señor son disímiles, son distintos, pero todos por igual le servimos al Señor, los que de corazón queremos servir al Señor. Así que siervo del Señor es todo aquel que es nacido de nuevo y hace lo que su Señor le manda hacer, aunque sea humanamente hablando poquito o sea muchísimo. Esa diferencia es humana, no divina, porque lo que Dios me manda hacer, aunque sea pequeño humanamente hablando, es de bendición porque viene de parte del Señor. Amén. Y hablando de el mensaje que el Señor nos dio a través de la hermana Lorena, les quiero decir algo. Hay oraciones que el Señor nunca va a contestar. Primero, hay oraciones que el Señor jamás va a responder. Por muy grande que sea tu fe, por muy inmensa que sea tu fe, recuerda lo que la palabra del Señor enseña, que la fe nuestra empieza en Cristo y termina en Cristo. Bien dice la Escritura Sagrada: Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces a veces entramos en contrapunto con el Señor, creyendo que por cuanto yo tengo fe, pido lo uno, pido lo otro, el Señor me lo va a conceder. Y pasamos por alto la sencillez, a la vez la profundidad de la palabra, la soberanía de Dios. El Dios soberano es el que te ha dado este don que se llama fe. Y la fe empieza en Él y termina en Él, no va más allá del Señor. Así que, uno, hay oraciones que el Señor nunca va a contestar. Incluso hay oraciones que uno pide y uno dice: pero esa oración no tiene nada de malo. A la verdad, no tiene nada de malo en apariencia. En verdad tiene algo de malo, y es que está fuera de la voluntad del Señor. Dos, hay oraciones que el Señor responde antes de abrir la boca para pedir. Mientras estamos orando, ya la oración se respondió. Tres, hay oraciones que toman tiempo. ¿Qué tiempo? El que el Señor quiere, porque Él es el dueño. Él es el soberano. Él es Adonai, el soberano. Hay oraciones que toman 5 años, 3 años, un mes, un fin de semana, casi toda una vida. Es como el Señor lo dice. Él no necesita tu instrucción ni la mía. Nosotros necesitamos con urgencia su guía, su instrucción. Así que por mucho que nos duela,
por mucho que no entendamos, vamos a arrojarnos en confianza en las manos del Dios Todopoderoso, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Los regaños, las exhortaciones, el fuete que Dios da a sus hijos, tiene el sello de la perfección. Por muy bonita que sea tu visión de la obra, como no vino de Dios, es fea, es maluca, no sirve, no tiene asidero, porque no vino de Dios. Entonces, características del siervo de Dios son dos. Primero, dejarse moldear por Dios. Dejarse moldear por Dios. Y número dos, permanecer en las manos del divino alfarero. Si yo no me dejo moldear por el Señor, ni permanezco en sus manos, no soy vasija para honra. No lo soy. No nos engañemos. No hagamos sino mirar hacia adentro y mirar alrededor nuestro, y vamos a entender, si queremos, porque el Señor da el discernimiento, si queremos entenderlo, vamos a entender que dejarse moldear por el Señor duele, cuesta, hacer lo que Él quiere hacer, decir las palabras que Él pone en nuestra boca, dirigirnos por el camino por el cual a veces no queremos andar, predicar sobre un tema sobre el cual no queremos predicar, pero el Señor te dice, predica sobre ese tema. Señor, dame una casa, y el Señor no te da ninguna casa. Y cuando no la pide, es cuando te la da. ¿Estás enfermo? Porque el Señor permite enfermedades en nuestro cuerpo. Todavía no estamos en un cuerpo espiritual. No. Y el Señor permite quebrantos de salud, dolencias, dolores. Está uno quebrantado en salud, y es cuando en la iglesia en la cual uno se congrega, entran llamadas, o viene alguien y cara a cara te dice, el Señor me dice que usted ore por mí, que el Señor me va a sanar. Alguno diría, qué humor el del Señor. Estando tú enfermo, el Señor manda a otro enfermo para que tú le pongas la mano, y a través de el enfermo que eres tú, el Señor sane al otro enfermo. Y de esta manera, de una forma sencilla, el Señor te demuestra, ¿acaso eres tú? No soy yo. Necesitas consejo en una situación nada fácil. Te encuentras en una encrucijada, no sabes qué hacer. Y viene una hermana a decirte, el Señor me mostró en sueño, y oía la voz que me decía, ve a mi sierva o ve a mi siervo. Y aquí estoy, hermano. No sé qué palabra de consejo tenga usted para mí. ¿Humor del Señor o una enseñanza práctica? No eres tú, es el Señor a través de ti. No tienes ganas de venir a la iglesia, y ese día el Señor te dice, ve a la iglesia, que a través de tus manos voy a hacer una obra. No es lo que uno quiera. Entonces, si soy siervo del Señor, me debo caracterizar por dejarme moldear. No permanecer intacto. Aquí no le podemos echar al guineo verde carburo o cal para agilizar el proceso de maduración. No. En la medida que el Señor va creciendo en nosotros, ¿saben cuál es la medida en la cual Dios crece en ti y en mí? No es abracadabra o ábrete sésamo, una fórmula mágica, eso no existe. Es el corazón. La llave está en tu corazón. Si hay algo que pueda abrir esa puerta, es tu corazón, vale decir, tu decisión. Tu decisión. ¿Qué dice la palabra? En Romanos capítulo 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra no está lejos de ti, la palabra está cerca de ti, más cerca de ti. Lo otro es permanecer. Tengo cierto tiempo en el Evangelio, desde el 84, para decir que conocí personas, hombres y mujeres, que no permanecieron en el Señor. Es más, cambiaron de doctrina, pasaron de la sana doctrina a la mala doctrina. Pasaron de la verdad a la mentira. El brillo hollywoodense de las riquezas materiales los encegueció. Hoy predican algo que ellos no predicaban hace mucho tiempo. Y a algunos les he escuchado decir, es que yo estaba equivocado. Es que el evangelio no es eso. Y entonces, si no es eso, ¿qué es el evangelio? Si tú no te dejas moldear por el Señor, no eres siervo del Señor. Si no permaneces en sus manos, ¿acaso serás siervo? No, no lo eres.
Primer punto que vamos a tocar, al hombre adulto. Vamos a hablar del hombre adulto, del ser humano adulto, del cristiano adulto o de la madurez de adulto. Efesios 4:13 dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De igual manera, 1 Corintios 2:6 dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Remata Hebreos 5:14 diciendo: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el hecho de haber permanecido en la iglesia durante 1000 años no te hace maduro, porque hay muchos que tienen mucho tiempo en el evangelio y siguen cometiendo las mismas barrabasadas, barbaridades de siempre. En él no hay madurez, en él hay inmadurez y un peligro latente de caer en una pequeña gran desgracia y que a lo mejor su alma también se pierda. Entonces, ¿cómo puede un Dios perfecto? Nuestro Dios es perfecto. ¿Amén o amén? Un Dios perfecto, ¿cómo puede demandar perfección de nosotros que somos imperfectos? Porque si lo somos adánicos, sujetos a pasiones y malos deseos, a los engaños de la carne, como dice Pablo en otro pasaje, en otra carta. Entonces, un Dios perfecto exigiéndole a un imperfecto perfección. Y la pregunta, entonces, ¿a qué se refiere el Señor con esta madurez o qué sinónimo de perfección? Se refiere a nuestro crecimiento. Desde que me convertí hasta el día de hoy, yo he debido escalar peldaños en mi crecimiento espiritual. Ese crecimiento también lo podríamos medir de esta manera. Si antes cometí errores, esos errores yo no los debería cometer hoy, porque si los vuelvo a cometer significa que no he progresado, he involucionado, me he echado para atrás. Ahí no hay madurez. Hacer lo mismo de malo, ahí no hay madurez. No la hay, no hay perfección, hay imperfección. Aparece Adán, no Cristo. Una demanda para la iglesia es que seamos perfectos, que seamos maduros, que permitamos voluntariamente que el Dios Todopoderoso reproduzca la vida de Cristo en nuestra vida por medio de la operación del Espíritu Santo. Lo hemos dicho y no nos cansaremos nunca de volver a decirlo. Entre otras cosas, la obra del Espíritu Santo es reproducir en nosotros la vida de Cristo. Y allí se lo impedimos o se lo permitimos. Somos responsables por permitírselo. El bastión de la voluntad, el bastión del corazón, el Señor nunca lo toma por asalto, sino que Él llega. 3:20 de Apocalipsis. Él llama: he aquí yo estoy en la puerta y toco. O llamo, dicen otras palabras. O doy aldabazos, dice también otras versiones bíblicas. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Evidentemente, ahí la puerta se refiere al corazón, el asiento de los sentimientos, de la decisión, de la reflexión consciente, de nuestro culto racional, como dice también el apóstol Pablo. Entonces, llegan 5 a la iglesia. Y uno ve que uno despunta y los otros 4 no. ¿Es porque el Señor quiere más a ese que al resto de los 4? No, porque el Señor no hace acepción de personas. Es que ese se dio cuenta tempranito que es débil, que es adánico, que por sí mismo no puede hacer nada. Y rápidamente se refugió en los brazos de poder y de amor del Dios Todopoderoso. Por eso corrió, por eso los demás se quedaron. No porque Dios haya amado a unos más que a este otro. No, Señor, sino por decisión propia. Decisiones. Y desde que te levantas hasta que te metes en la cama en las horas de la noche o madrugada, no sé, has pasado la vida a punta de ¿qué? Decisiones. Señor no puede pedir que yo sea perfecto. La Biblia dice que seas perfecto. Efesios 4:3. 1 Corintios 2:6, Filipenses 3:15, Hebreos 5:14 y hay otros pasajes. Hay una demanda del Señor para ti, de que permanezcas en las manos de Él para que Él te moldee, te dé las características de siervo o de sierva que Él quiere en ti. O lo haces a la buena o lo haces a la mala.
De una manera es oír el Señor en una prédica, en un sermón, en la palabra cantada, leyendo un libro, leyendo la palabra, que el Señor se revela a nosotros en sueño, en la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría, en la palabra profética, a través de visiones de día, visiones de noche, a través de éxtasis o por visitación de ángeles que llegan a nosotros y empiezan a hablarnos de asuntos del Señor. De una u otra manera el Señor no deja de hablar. Está más que interesado en hablar con sus vasijas de barro. Y que no se nos olvide, somos vasijas de barro. Lo único de valor en la vasija de barro no es el barro, que es algo muy prosaico, común y corriente, sino el contenido, lo que está en cada vasija de barro, que es la presencia de la bendita gloria de Jehová. Punto número 2. ¿Cómo mira el Señor a la humanidad y cómo la divide? Ahí va metida la iglesia. Vamos a 1 Corintios 2:13, por favor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Alabado sea. Yo creo que ya la iglesia entiende de qué estoy hablando. De qué estamos predicando. Gracias, mi rey. Entonces, según este pasaje, realmente desde 1 Corintios 2:13 hasta 1 Corintios 3:5, el Señor hace una división de la humanidad. La humanidad se divide según ciertos criterios. Por ejemplo, primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Nosotros, según esta clasificación, somos tercermundistas. Y para ellos el primer mundo es Europa. Para mí, espiritualmente hablando, el primer mundo del mal es Europa. Europa, sí, un estándar de vida altísimo. Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia. O sea, el primer continente en cuanto al estándar de vida, sí, ellos, los europeos, pero en cuanto a oscuridad espiritual, ellos también. Alabados al Señor. Primero, la división del Señor es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿A qué categoría perteneces? Una vieja lección, pero hoy me mandan a hablar de esto y voy a hacerlo. Empecemos con el hombre natural. La palabra en griego bíblico es psukikos, con P al comienzo, derivada de la palabra psique o suque que tenemos en español: psiquiatría, psicología, psicodélico y demás. La parte inferior, la parte más baja de lo inmaterial en el hombre, la parte física, en la parte natural. Describe la palabra esta, psukikos, describe al hombre natural, al hombre común y corriente, a Adán en cada uno de nosotros. En contraste, la palabra del Señor nos dice aquí el hombre espiritual. La palabra en griego bíblico para hombre espiritual es neumáticos. De la palabra neuma. Neuma es un sustantivo que significa, primero, aliento. Segundo, viento. Y tercero, espíritu. Al Espíritu Santo. Entonces, la sabiduría del natural es demoníaca, es demencial, es mundana.
malicia. La sabiduría no de este siglo en el hombre natural es la que viene de Dios y no tiene ni deseos corrompidos ni afectos corrompidos. Hombre espiritual, neumáticos, uno que camina de la mano del Señor. Vamos a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 25 dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Gracias, mi rey. Andando por nosotros mismos, imposible. Entonces, uno que camina de la mano del Señor, uno que se da cuenta, que echa de ver que nada puede por sí mismo, que está adánicamente limitado, que en él hay pasiones, que en él hay algo que se llama epitumia, que significa concupiscencia. Y ella, la concupiscencia, puede ser refinada, estrato 6, puede ser burda, cavernícola, precámbrica, antediluviana, perónica, como quiero decirlo, pero no deja de ser un deseo contrario a la voluntad del Señor. Cualquier deseo contrario a la voluntad del Señor es epitumia, y eso lo hemos heredado de Adán y de Eva cuando pecan. Cuando ellos pecaron, su moralidad cambió, su moral cambió, y hubo un cambio profundo en su naturaleza. Ese cambio lo hemos adquirido vía herencia, así que por naturaleza somos adánicos. En nosotros no hay sino epitumia, buscando cualquier oportunidad para una expresión corporal, es decir, para pecar. El hombre espiritual tiene epitumia porque no ha muerto. La única manera para que el hombre no tenga en él la influencia de la vieja naturaleza es que muera o que Cristo venga en el rapto, y cuando estos dos eventos se den, o uno de ellos y luego el otro, entonces no habrá más deseo carnal engañoso en nosotros. Mientras esto no ocurre, todos los días es una lucha en la cual el Señor ya nos ha dado la salida. Ha dado al Espíritu Santo lo puesto en nosotros para que en el poder del Espíritu podamos decirle no a la carne y a sus deseos y pasiones engañosas. ¿Amén o amén? Amén. Alabados al Señor. No hemos muerto y el Señor no ha venido aún. Es decir, hay oportunidad para crecer, para ser más puro, para ser más santo, para ser mejor hablados, para conducirnos de mejor manera, para ser mejor padre, mejor abuelo, mejor hijo, mejor esposo. Para ser mejores hay oportunidad. Capítulo 22 de Apocalipsis nos enseña que todavía hay tiempo. Hay tiempo para hacerlo. Y el límite lo pones tú, el límite lo pongo yo. ¿Amén o amén? No nos engañemos, no nos engañemos. Entonces, hermanos, el espiritual no anda en el aire. No, porque el espiritual no es ave, no es pájaro tropical que huele. Es una persona común y corriente, sujeta a pasiones, sino que ha entendido que cuando hay mal en él, epitumia en él, él se refugia en el poder del Espíritu Santo y vive por la palabra y vive por la oración y es guiado por el poder del Espíritu Santo. En tanto que el natural no puede entender que hoy domingo estemos aquí porque no ha nacido de nuevo. Lo de Dios se discierne espiritualmente, y si el Espíritu Santo no está en el natural, ¿qué va a entender? Nada. Para los que me conocen, yo soy un fanático religioso moralista que pierde el tiempo, que he perdido mi juventud, que en lugar de aprovechar lo uno, lo otro y lo uno y lo otro, lo he desaprovechado. Ese es el punto de vista natural. Ahí estabas tú, ahí estaba yo, porque yo por lo menos no nací en el Evangelio. No nací a los 29 años cuando llego a los pies del Señor. Así que la vieja naturaleza impide que el hombre natural, no nacido de nuevo, pueda discernir las cosas de Dios. Imposible. Gracias, Padre. Hay otra categoría, carnales. Y en la Biblia, en Gálatas, aparecen dos términos: sarquicos y sarquinos. Dos. La palabra sarquicos en 1 Corintios 3:3, ¿de qué habla? La posesión de la naturaleza carnal, sensual, el control de los apetitos animales. Alguien gobernado por la naturaleza
adánica y no por el Espíritu de Dios. El carnal aceptó a Cristo, canta, alaba, se siente compungido un día a la semana, el resto, ¿qué va? En 1 Corintios 3:1 aparece el término sarkinos. Y entre estos dos términos es difícil discernir, discriminar entre sarkikos y sarkinos. Ambos se traducen como carnales. 1 Pedro 2:11, que dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenerse es decir no, sencillamente. Dos términos, ¿cómo diferenciar? Hay un autor, apellido Trench, en un libro que se llama Sinónimos. Él dice que sarkikos describe los deseos que tienen su origen en la naturaleza corrompida y caída del hombre, mientras que sarkikos se refiere a la carne en posesión de algo que no le pertenece. Sea de una u otra manera, los dos términos nos hablan de el control de los deseos de la carne por encima del control del Espíritu Santo. Alabados al Señor. Gracias, Padre. Vamos al blanco. Punto número 3. La pregunta es, hermano, entonces, ¿cómo hago yo si he nacido de nuevo? Ya no soy natural, ya no soy sarkikos, soy sarkinos o sarkikos y quiero ser neumáticos. En otras palabras, ya no soy natural, estoy creciendo y todavía en mí hay batallas, estoy en la carne, he nacido de nuevo, pero hay cosas que me controlan. ¿Cómo doy ese paso de fe? ¿Cómo escalar un peldaño más para llegar a la madurez de la cual me habla la palabra, la perfección de la cual me habla la Sagrada Escritura, y de esta manera ser un ser distinto, un ser espiritual? De manera romántica, antibíblica, conocí a muchos cuando llegamos al Evangelio que cuando hablaban de el hombre, hablaban del hombre espiritual, hablaban de una manera que yo no entendía, y decía, pero lo que yo decía, lo que ellos dicen no tienen asidero en la palabra, están hablando de un lenguaje extraño. Y lo que ellos decían nos hacía ver a nosotros que algo así como que el hombre espiritual se abstiene de todo, medio huele, ya no camina, ya no pone sus pies sobre la tierra, sino que está como que a varios centímetros ya volando. Y eso no es así. El hombre espiritual se enferma. El hombre espiritual tiene hambre. El hombre espiritual todavía va al baño. El hombre espiritual tiene pasiones. El hombre espiritual se enoja. Que en ti haya pasiones no es un problema. El problema es permitir que tales pasiones se manifiesten. El hombre espiritual tiene temores. Y eso no es un lío, sino que se detiene y dice: echo fuera el temor en el nombre del Señor. El hombre espiritual tiene dificultades que vence en el nombre de Jesucristo el Señor. El hombre espiritual no niega las dificultades, las enfrenta en el nombre de Jesús. Así que el hombre espiritual no es alguien de Venus, de Júpiter, de Alfa Centauro o de Alfa Ceti. Una persona común y corriente. La solución está en la palabra. Vamos a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. De las 9 virtudes que menciona Gálatas 5:22 del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, no lo confunda con los frutos del hombre y de la mujer en Cristo. Cuando Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis, se refiere al hombre. Los frutos son nuestras acciones, lo que hacemos, lo que decimos. Por esas cosas que decimos y que hacemos, o sea, nuestro testimonio, somos juzgados, y uno puede saber si el tal o la cual que dicen ser cristianos son o no cristianos por sus acciones. Porque muchos cantan, muchos alaban, muchos asumen actitudes postizas, sonrisas
fríamente calculadas para obtener algo de alguien. Y uno los ve fingiendo, pero a la larga lo que de la abundancia del corazón habla la boca, y sus acciones y sus palabras nos dicen a nosotros quién es esa persona. ¿Quién es esa persona? Porque lo que está dentro de que sale, sale. Esos son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero en Gálatas 5:22 se habla del fruto, la presencia del Espíritu Santo en 9 virtudes. Una de esas virtudes es dominio propio o templanza, en lenguaje prosaico, autocontrol. La palabra es encrateia, de kratos, que significa fuerza, poder. Aparece en Hechos 24:25 como tal, en 2 de Pedro 1:6, dominio propio, y en Gálatas 5:23 aparece como templanza, dominio propio, autocontrol. Es algo que viene de Dios. Es una virtud del fruto que está en nosotros, en virtud de la cual yo puedo frenar a tiempo. Freno cristiano a lo malo. No desbordarnos, no salirnos de cauce como un río en época de lluvia intensa. Para no hacer lo que no conviene, el Espíritu Santo ha puesto en nosotros su fruto. Y uno de esas virtudes se llama encrateia, dominio propio. Dominio propio, freno hidráulico del cristiano. Alabados al Señor. ¿Por qué nos ha sido dado el fruto del Espíritu Santo? Para eso, para crecer, para ser maduros, para alcanzar madurez, para crecer, para ser perfeccionados en el poder del Espíritu Santo. Las facultades varias que usted ha recibido, que yo he recibido, todas sin excepción, son susceptibles de ser abusadas. Y para no abusar de lo que el Señor nos ha dado en vocación o en dones espirituales, nos ha dado encrateia, nos ha dado esta fortaleza en Él, este dominio propio, esta templanza, este control, autocontrol. Alabado al Señor. Y en todo esto subyace una idea clarita. Eres responsable por todo esto. ¿Le permites o le impides al Espíritu Santo hacer lo que Él quiere hacer en ti? Y no le puedes echar la culpa al pastor, a la pastora, a los que cantan, a los que ministran. No, a los que se sienten en la blanca o los que se sienten en la azul. A nadie le puedes echar la culpa, sino a usted mismo, usted mismo, usted mismo. Subir implica esfuerzo. Cuando uno va subiendo, uno intenta subir un árbol de mango o de níspero o de cualquier otra fruta. Es un esfuerzo. Subir unas escaleras en un edificio, ir del primero al 8º piso y no hay ascensor, o habiendo no funciona, cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque estás desafiando una ley, la ley de gravedad. Para caer no se necesita sino soltarse. Suéltese y va a rodar como una pelota. Suéltate. Hacer lo malo. Ni siquiera necesitas salir de tu casa. En el baño, en la cama, puedes hacer lo malo. Tan solo que tu mente lo conciba y lo desee. Ahí pecas. El hombre que mira a una mujer que no es la suya y la anhela, ya pecó sin necesidad de que sus manos se pongan sobre esa anatomía. En la ley mosaica se juzgaba por lo que se hacía. En el Evangelio de Jesucristo, el Señor va a la verdadera fuente del mal, que es lo que uno llama corazón. Le basta al Señor que un hombre vea a una mujer y la anhele, la desee en su corazón para que sea pecador. Si es casado, adúltero. Si es soltero, fornicario. Le es suficiente al Espíritu Santo saber que un hombre anhela que te vaya mal. Es homicida porque lo anheló, lo deseó. Ahora vamos a ir al capítulo 36 del libro de Ezequiel. 2 versículos, el 26 y el 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí el término espíritu está en minúscula. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora pasemos al 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Espíritu aparece con E mayúscula.
Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si usted examina este par de versículos cuidadosamente, concluirá que en el 26 me está hablando del nuevo nacimiento, de regeneración del espíritu. El espíritu es lo que Dios creó para que Él, que es espíritu, se comunique con el hombre. En el 27 es la otra parte del nuevo nacimiento, del Señor poniendo de su espíritu en el espíritu humano ya regenerado. Cuando hay un corazón que no ha nacido de nuevo, no regenerado, allí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora solo en lo que Él ha edificado. Y hay emociones que no son del Espíritu Santo, por muy románticas, postmodernistas, góticas que sean. Lo que no viene de Dios, sencillamente rechácelo. Entonces, no es que el Señor no esté trabajando. Créame, lo está haciendo. Pero ¿sabes cómo? Según su agenda, a su manera. No según tu agenda, ni según tu manera. Cristo no vino a mejorar mi naturaleza pecaminosa adánica. La vino a destruir y a darme su propia naturaleza. El Espíritu Santo. O sea, ahí soy yo responsable. O se lo permito o se lo impido. No le eches la culpa a ninguno. Sea responsable. Crece más. Crece. No le eches la culpa a nadie por tu estancamiento espiritual. Échate la culpa a ti mismo. Hermano, pero las tinieblas atacan a pesar de Satanás. A pesar de sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Si tú decides servirle al Señor, el Señor a todos ellos lo venció y estará contigo y te dará la victoria. No hay excusa. No hay excusa. No la hay. No la hay. No la hay. No la hay. La regeneración del pecador ocurre en nuestro espíritu. Gracias, Señor. Y lo que Él ha puesto en nosotros es la nueva vida. Y esta nueva vida que Él ha puesto en nosotros es actividad espiritual del bien en cada uno de nosotros. Vamos a Juan 16:8. ¿Qué dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Convencerá. Sinónimo de persuadir. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Ni yo mismo me convencí de mi pecado. Yo decía que era bueno. Yo no robo, yo no hurto, yo no mato, yo no atraco. Soy bueno, buen ciudadano. Clasifico como buen ciudadano. Punto de vista materialista, punto de vista helenista, punto de vista adánico. Cuando nacimos de nuevo, entonces empezamos a ver cosas que en nosotros no estábamos. Y nos dimos cuenta real, clara, nítida, meridiana, de que el mal sí estaba en nosotros. En unos de una manera y otros de otra, pero igual el factor común es malos y medio. El motor, el autor de esta nueva vida es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere llevar a cabo, ejecutar una actividad que es la de permanecer en nosotros, como el alfarero. Recuerda, características de la vasija de barro. Vasija de barro. ¿Qué hice para merecer el don de Dios? Nada. No lo heredé. No es ADN, no es herencia. No es sangre. No es voluntad paterna, no es voluntad materna. Es que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Se compadeció de nosotros. Fue llamado a misericordia. Y por el puro afecto de su voluntad, por amor de sí mismo, dijo: a este lo voy a tocar, a esta la voy a tocar, los voy a hacer nacer de nuevo. Y empezó el Espíritu Santo una labor de persuasión. Nos convenció, nos persuadió, a ti de una manera, a mí de otra. En otras palabras, nos redarguyó de pecado, nos arrinconó y de una u otra manera Él se adaptó a tu naturaleza, a tu debilidad. Y trajo lo uno y trajo lo otro. Una situación, un hombre, una mujer, un sueño, una experiencia, una enfermedad, un accidente, una bala en la cabeza. Pero llegabas a sus pies. Mira el tiempo que el Señor ha invertido en nosotros. Mira todo lo que el cielo ha invertido en nosotros. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Para que le sirvamos. Hermano, lo que pasa es que yo soy débil. Pues yo también soy débil, hermano. Y no he dejado de servir al Señor. Porque entendí que en medio de la gran debilidad que me rodea, que en mí está,
Eso no sirve. A propósito, aposta intencionalmente el Señor llamó a la iglesia. ¿De dónde? De lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era. Pero no fuerte. Ahí nos llamó el Señor. De esa clase nos llamó el Señor. A propósito, para que ninguno se jacte en su propia justicia, que tal no hay. Y para que en medio de nuestra debilidad el Señor opere. Y cuando Él opere, le demos la gloria a Él, porque la gloria de Él y de nosotros es el gozo de servirle. Por un lado, soberanía de Dios. Soberana gracia de Dios. Pero por otro lado, responsabilidad nuestra. Él dio el paso, nosotros no. Él hizo que naciéramos de nuevo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué hacer ahora? ¿Laxos? ¿Perezosos? Y como es la obra del Señor, que el Señor haga, que Él haga, pero te ha llamado a ti para que le sirvas. Yo leo de manera auspiciosa 68:18, Salmo, y entenderás, al igual que Efesios capítulo 4 versículo 7 en adelante. Si leemos estos dos pasajes, entendemos que el Señor comisionó no a los santos ángeles, sino al hombre para que le sirviera, para predicar el evangelio. Vamos a leerlo. Vamos al Salmo 68, verso 18. 68:18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Aún los rebeldes entre nosotros, contumaces, tercos, obstinados, atrancados por fuera y cerrados por dentro, también, como Dios no hace acepción de personas, sobre ellos derrama también dones. Gracias, mi rey. Entonces, si yo no soy tocado por la mano de Dios, no estaría hoy aquí. La iniciativa fue del Señor, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. ¿Cómo respondo yo a semejante demostración de amor y de misericordia? Sirviéndole, siéndole fiel, dejándome moldear en sus manos y permaneciendo en sus manos. Es deber nuestro dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y con nosotros. Y solo lo que es resultado de la obra del Señor, de la obra del Espíritu Santo, realmente es una experiencia espiritual. No todas las cosas son experiencias legítimamente del Espíritu Santo. Y para vivir esta fe, hay que vivir con fe. Es decir, esta vida espiritual que ha sido puesta en nosotros por el poder de Dios, por su Espíritu Santo, requiere fe, vivirla. Fe, hay que tener fe para vivir esta vida. Vamos a Romanos 16:8. Lo va a leer en su casa. Déjeme seguir, aún no he terminado. Léalo en su casa, todo el capítulo. Los consejos prácticos de la vida cristiana. Romanos es del 1 al 11, doctrina, del 12 al 16, consejos prácticos. Déjenme seguir, que no he terminado todavía. Hay otras cosas que decir. Amén. Gracias, Señor. Pues bien. Abra Romanos 6:5, por favor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues bien, este pasaje me recuerda varias cosas. Capítulo 6 de Romanos. En el versículo 3
se me manda a saber, a despertar, a considerar algo que ya es una experiencia en mí, el haber nacido de nuevo. Lo de Cristo en mi vida, he nacido de nuevo. Y sé lo que el Señor ha hecho. Sé que vino a la tierra. Sé que se encarnó en el vientre de María. Sé que anduvo haciendo el bien. Sé que predicó las buenas nuevas de salvación. Sé que murió. Sé que resucitó. Y sé que logró para la iglesia, para el creyente, una cantidad ingente de bendiciones. Eso lo sé. Así que Romanos 6:5 me manda a 6:13 en particular, me manda a saber, a leer, a reflexionar, a pensar en esto. Romanos 6:11 me manda a considerar, que considere todo esto de la obra de Cristo en mi propia vida. En tanto que el versículo 13 de Romanos 6 me dice que yo no presente mi cuerpo al pecado, que no permita que mi cuerpo sea utilizado para el pecado. Se me exhorta a saber, a considerar y a presentar mi propio cuerpo en sacrificio vivo, no al pecado, sino para el Señor que me hizo nacer de nuevo. Aquí hay para los jóvenes. El joven, primero, demasiado grande para ser un niño. Segundo, demasiado menor para ser adulto. Edad crucero. Los cruceros que salen de Canadá, de Puerto Rico, para Santa Marta, para Cartagena, edad crucero. Ya no son imberbes, párvulos, pero tampoco son adultos del todo. A esa edad ocurren muchas cosas. Un día al joven le gusta el verde y a la semana entrante el verde es horrible. El azul, cambiantes como el clima en Colombia y sus alrededores. Un día un joven ve a un rostro femenino y dice, esta es. Pasa el tiempo y dice, me equivoqué. Edad crucero, se están formando. La opinión apenas se está formando. Por eso yo, como pastor, no aconsejo matrimonio de jovencitos, porque no saben lo que quieren. Característica de joven, no susceptible de la edad, muy susceptible. Escucho un montón de jóvenes decir, yo tengo un amigo. Y yo me pregunto, ¿de veras es un amigo o un simple conocido con el cual comparte, qué sé yo, alguna tontería? Amigo, Jesucristo el Señor. Él dijo, ya no os llamaré más siervos porque el siervo no sabe lo que su amo hace. Os llamaré amigos. Hay un bombardeo hormonal. Hay un desarrollo, y eso no tiene nada malo, nada pecaminoso. El cuerpo del joven empieza a desarrollarse. Lo que de niño estaba como ciertos volcanes dormidos, ahora no, ahora entra en actividad volcánica. En esta edad, la mente descubre y el cuerpo desea. Y algunos jóvenes llegan al extremo de decir, ¿qué de malo tiene si este cuerpo me lo dio el Señor? Si en mí hay bombardeo hormonal es porque yo quiero manifestar mi sexualidad. Y le quiero decir algo a los jóvenes y a todos los que están presentes y a los que me están escuchando. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. No va a saber el Señor, no va a conocer el cuerpo que Él diseñó. No sabe cómo funciona. Entonces, cuando un joven que está asediado por pasiones, por la libido que se está despertando como volcán suramericano, ¿no sabe el Señor que eso es así? Claro que lo sabe. Y si el joven se sujeta a la naturaleza del Espíritu Santo, el Señor lo sabe y el Señor lo puede hacer, siempre y cuando el joven o el adulto se someta a la voluntad del que concibió tu cuerpo, lo diseñó y le dio vida. No es sino que tú tomes la decisión de buscar de Dios y Dios te va a dar la victoria. Otro tema es una mente, algunos llamaban y siguen llamando a la mente la loca de la casa porque no se sujeta a nada. En un momento, algunos de ustedes estaban pensando ¿qué voy a almorzar? Tengo sueño, ¿qué voy a hacer yo? Mientras yo estaba predicando, la mente de más de 4 por aquí se fue a lugares
inhóspitos y muy distantes. La loca de la casa hay que sujetarla con la palabra. El ancla es la palabra. Hay que tener una mente renovada. Vaya a Romanos capítulo 12, por favor. La cita es Romanos 12, del 1 al 2. La otra cita paralela es Efesios 4, 23. ¿Qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, llena la mente, no de música que no alaba a Dios, sino llena tu mente no de conversaciones inmundas. No llenes tu mente de conversaciones que no edifican. Llena tu mente de la palabra, de los dichos del Señor. Llénala, lee, memoriza versículos. ¿Qué te cuesta hacerlo? O sea, algunos cuando van a la palabra les entra picazón en la espalda, bostezos, y les ponen idea: vete a cine, llama a fulanito, usa el celular, mira lo que estás demandando por WhatsApp, y te distraes y no hacen lo primario, lo primero, lo básico, lo fundamental, que es leer la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, versículo 9. En el 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? 4:25 del proverbio, que dice: tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes adelante. Y lo que tenemos adelante, que es una gran salvación. Un consejo para ti en esta guerra espiritual. Esta guerra espiritual se da, joven, adulto, se da en la mente, no en el codo, no en el intestino delgado, no en el páncreas, no en el píloro, no en el cardias. No, señor, se da en lo que uno llama mente. Ahí es la lucha. La mente es palenque de enconadas luchas entre lo bueno y lo malo. La arena en la cual o uno pierde o uno gana. Y si la mente está inactiva, tabula rasa, no hay nada de palabra, Satanás llegará de una manera tan sutil pero potente y te va a hacer caer en la pornografía, en caricias que no te corresponden porque usted no es esposo todavía. Primero, destruye, saca, echa de ti todo lo que se opone a Cristo y a su palabra. Segundo, deja que Cristo, por el Espíritu Santo, tome el control de tu vida, de tu mente, de tus pensamientos. Y tercero, haz guerra espiritual. Que quede lo de Dios y salga el mal. Gracias, Padre. Vamos a estar de pie.